Bueno, ha sido un gusto muy grande haber podido tener a Rodrigo con nosotros en el campamento de familia del año pasado y también en nuestra primera reunión unida. Tenemos 3 anuales ahí en Santa Fe y ha sido una bendición para nuestra iglesia. Quería que ustedes lo sepan. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 6. El tema propuesto para esta mañana de reflexión realmente tiene varias aristas, porque no solemos estar viendo y analizando la sociedad prediluviana. Nosotros estamos enfocándonos, digamos, en la postdiluviana y especialmente en la época contemporánea. Y es interesante ver lo que sucedía cuando Dios creó al hombre y a la mujer antes que destruyese a todo el género humano y solamente se salvase, como ustedes saben, a Noé y su familia. Así que vamos a leer los primeros 9 versículos del capítulo número 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Vamos por favor, a la diapositiva. Y vamos ahora al Nuevo Testamento, palabras del Señor en el Evangelio según San Mateo. Bueno, vamos a leer entonces el verso número 37 del capítulo 24. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana a cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros nos vemos en el mundo como cristianos, no sé qué sensación ustedes tienen, pero nos sentimos un tanto como medio incómodos, porque pareciera como que este mundo en el cual nosotros vivimos no es nuestra casa. Y se hacen vivas las palabras del himno. ¿Se acuerdan de ese himno que dice: no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, en glorias tengo mi mansión, no puede ser el mundo mi hogar? Porque realmente Dios nos diseñó para otra cosa, ¿no? Y Jesús le decía: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y cuando miramos la palabra del Señor y vemos al hombre creado a su imagen y semejanza, es tan distinto a lo que hoy podemos ver, ¿no? Cuando miramos Génesis capítulo 1 y capítulo número 2, allí vemos
que todo lo bello realmente era perfecto y era bueno. Hoy, lamentablemente, todo lo bello no necesariamente es bueno ni es perfecto, ¿no? Pero cuando tenemos que analizar la obra del Señor, mucha gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay tantas injusticias? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay tantas muertes? Bueno, ahí lo tenemos que comenzar a ver a Dios a partir de Génesis capítulo 3, que es, digamos, la gran división. Pero en capítulo 1 y capítulo 2 tenemos allí el diseño perfecto divino del hombre hecho a su imagen y semejanza. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubiesen pecado? El mundo sería completamente diferente. Hubiese sucedido lo que sucedió en los cielos cuando hubo esa rebelión satánica. Lucifer se rebela. Hubo un grupo mayoritario de leales al Señor que mostraron su fidelidad a Dios como creador, y un tercio seguramente, como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 3, fue raído por el dragón y fue apartado y fueron sus seguidores, y Satanás fue lanzado del cielo, se forma el reino de las tinieblas y los ángeles que fueron leales fueron confirmados en justicia. Es decir, no tenemos que estar pensando que en el cielo algún ángel se pueda revelar de vuelta, porque no va a ser así, ya fueron confirmados en justicia y Cristo quitó de en medio el pecado a través de su sacrificio. No hay opción de que el pecado pueda ingresar en el futuro de Dios, su pueblo y de sus ángeles. Ahora, el hombre hubiera sido confirmado en justicia, hubiera sido totalmente la historia diferente. Pero lamentablemente el pecado destruyó, ¿no? El pecado hizo la obra y es justamente el origen de todas las cosas malas. A partir del pecado hay una gran destrucción del plan original de Dios. Y no tenemos que dudar que detrás de todo esto está la obra maligna de Satanás, que quiso destruir y tomar posesión también. Él toma posesión del planeta, ejerciendo su influencia de distintas formas, y lo hizo en el lugar donde el Señor se paseaba y charlaba con Adán y con Eva, vaya a saber por cuánto tiempo. Lo hizo, pero luego se infiltró, y de esta forma el pecado entra al mundo por un hombre, por el pecado de la muerte. La muerte pasa a todos los hombres por cuanto realmente todos pecaron. Y todo cambia a partir de ese momento. A partir de ese momento realmente todo cambia, porque ingresa el envejecimiento, ingresan las enfermedades, ingresa el dengue, por decirlo de alguna forma. Mi señora hace 2 días salió de eso, terrible. Todas las enfermedades y todos los males y la misma muerte que afecta el género humano. Y todos los males, por eso Jesús podía decir, en el mundo tendréis aflicción, realmente, ¿no? Todos los males vienen a partir del pecado. Y a veces si los cristianos tomáramos conciencia antes de pecar, lo dañino que es el pecado en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras familias, cuántas cosas dejaríamos realmente de hacer, porque sus efectos son funestos y devastadores sobre la vida de las personas. Ahora, entonces el pecado realmente trajo un gran perjuicio. Vamos a ver acá en estas 2 líneas de tiempo la descendencia, digamos, de Adán y Eva prediluviana. Tenemos, por ejemplo, todo lo que sería la línea negra, sería toda la descendencia cainita, todos los descendientes de Caín. Acordémonos que Caín era el primogénito. Seguramente estaba dentro de las esperanzas de Adán y Eva en cumplimiento de la profecía de Génesis capítulo 3, verso 15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente tuya. Y tenemos que pensar que una primera interpretación de Adán y Eva cuando recibió esto en el huerto de Edén, seguramente pensaron que el hijo primogénito iba a ser el que iba a asestar un golpe mortal a Satanás, ¿no es cierto? Lo iba a vencer. Y bueno, fue realmente desacertado este pensamiento si realmente estuvo en ellos, porque Caín fue,
lo más perverso y lo más dañino como expresión del pecado, habiendo matado a su hermano. Y tenemos acá, en esta línea roja, esto representa, podemos decir así, el reino de las tinieblas. Y acá tenemos, en el tiempo prediluviano, lo que sería la continuidad de la presencia y el reino de Dios, o lo que algunos llaman como teológicamente los administradores teocráticos. Abel iba a ser de esa línea y la descendencia de él. Pero Satanás quiso destruir el plan y la obra de salvación tempranamente y entonces indujo a Caín para que matara a Abel, de tal forma de que los planes de Dios no se puedan llevar adelante, siempre en forma primaria. Recordemos cómo Jesús, siendo un bebé, quiso matarlo de Herodes, también en forma temprana, para que no se llevara el plan de adelante de la salvación. Y de esta forma acá, Satanás seguramente se manifestó poniendo y sembrando esto en el corazón envidioso de Caín. Y entonces nace Set. Y tenemos aquí toda la línea setita. Entonces tenemos, prediluvianamente hablando, todo lo que es la descendencia cainita y la setita. Ahora, fíjense ustedes, toda esta gente fueron gente mala, todo, hasta que llegamos a Lamec. La primera vez que aparece en la Biblia la bigamia es justamente porque Dios había dicho, ¿no? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y acá tenemos a un hombre que dice, no, yo quiero tener 2 mujeres. Si el primer rebelde fue Caín, que cometió un homicidio. Dios le dijo a él, serás errante, dejarás de trabajar la tierra. ¿Y qué hizo él? Fue y estableció una ciudad. O sea, un rebelde, o sea, no quiso ser un forastero, él quiso establecer una ciudad. Bueno, y en esa ciudad nacieron los diferentes familiares, y hasta que nace este Lamec, que es diferente a este Lamec, que es padre de Noé, ¿no? Y este Lamec tuvo 4 hijos: Jabal, Jubal, Tubal, Caín y Naama. Fíjense algo interesante. Acá se empieza a formar el sistema. El sistema que llamamos nosotros el sistema mundo, lo que habla Juan en su carta y todo lo demás. Se empieza a armar una organización mundial donde Dios no existe en la organización mundial. O sea, eso es lo que nos diferencia a nosotros, lo del pueblo de Dios. ¿Qué hacemos nosotros acá? Invocamos al Señor, creemos que Él está presente, que cumplió su promesa, en cada reunión está presente, vive en nuestros corazones por el Espíritu. O sea, en la vida de los cristianos, Dios es siempre presente. En el sistema mundo, en el sistema que el diablo creó paralelamente dentro del reino de las tinieblas, Dios no existe. Es decir, no es tenido en cuenta. Hasta puede haber algo de religión, pero hay mucho sincretismo, hay una mezcla de culto a Dios con culto a dioses paganos. Bueno, y algo interesante acá es que el inicio del comercio comienza con Jabal. Él tenía ganado, fue, dice, el primero en comercializar el ganado, y ahí inicia todo el movimiento comercial a nivel mundial. Interesante también. Jubal es el que inventó instrumentos musicales. Comienza el arte musical, el uso de los instrumentos, y hoy podríamos decir también que tanto el comercio, el materialismo, es un eje mundial, el movimiento financiero, el poder económico en el mundo mueve todas las cosas, y también el arte. Y lo tremendo acá, que nosotros vivimos en un mundo donde se valoriza el dinero por encima de todas las cosas, y cuando Jesús tuvo que comparar algo a Dios, lo comparó con el dinero. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Es decir, el dinero pasa a ser un Dios, y lamentablemente a veces pasa a ser un Dios para los creyentes, y hasta pasa a ser un sinónimo de bendición, porque a veces lo es y a veces no lo es. Y pasa a ser a veces un indicador de espiritualidad, porque si una persona teóricamente es rica, es porque Dios lo bendijo. Por lo tanto, si Dios lo bendijo, es una persona espiritual.
Y entonces pensamos y asociamos las riquezas con la espiritualidad, un gran error, ¿no? Y hasta a veces han cometido errores de formar casamientos entre personas que tienen dinero porque de esa forma se logra la estabilidad de la familia y todo lo demás. Tantas cosas que son mentiras satánicas, ¿no? Gracias a Dios por las personas que pueden prosperar económicamente, pero sabemos que para nosotros el dinero no es un valor, el dinero es algo ocasional y que realmente no podemos llevarnos absolutamente nada de este mundo, ¿no? Nuestra riqueza, como decía David, mi porción es Jehová. Entonces, en este sistema se comienza a valorar todo lo que sea lo financiero, lo material y también el arte. Fíjense que nosotros somos consumidores del arte. ¿Qué tipo de música está en la televisión cuando aprendés y ves o abrís YouTube? ¿Qué tenés? ¿Qué cantan los chicos en el jardín de infante cuando festejan un cumpleaños? ¿Y qué música le ponen para que bailen nuestros nietos? ¿Qué le ponen? No quiero decir ni una palabra porque realmente es todo sucio. Las grandes películas que nosotros consumimos, que decimos, qué tremendo el justiciero, Denzel Washington y qué sé yo. Claro, pero es un asesino. Y verlo a John Wick en la última película, no sé si la vieron ustedes, mata como 200 personas y lo terminan matando a él. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo mata? Es un asesino. Y nosotros, qué bárbaro, hace justicia. Pero nosotros sin querer estamos consumiendo y estamos ciertamente aprobando los métodos justicieros que existen en el sistema, que no es nuestro sistema. Lo que pasa es que estamos naturalizando porque estamos en un lugar que no es nuestro. Y sin querer, nosotros podemos estar siendo permeables a las ideas, a los pensamientos y a las creencias. ¿Qué es el sistema? El sistema es un ámbito en el cual hay diferentes tipos de creencias, tiene una identidad esa creencia, donde hay una cultura, donde hay valores y principios, donde Dios no existe, donde las cosas las hacemos a nuestra manera. Fíjense, el otro hijo interesante es Tubal Caín. Él es el que hizo las armas para pelear, para la guerra. Es el ingreso de la tecnología en la era prediluviana. O sea, hablar de tecnología hoy, ¿no? A mí me prestaron esto es tecnología. Estamos usando la tecnología. Todos vinimos seguramente con un celular. Vinimos manejando un auto o en una moto. Tenemos la tecnología. Aunque sea una bicicleta, vinimos con una tecnología, ¿no? Y bueno, los descendientes de Caín fueron los que incorporaron la tecnología. Y hoy la tecnología tiende a deshumanizar al hombre. Y nosotros estamos dependiendo de una inteligencia artificial para un montón de cosas que también estamos comenzando a usarla, aquellos que predicamos para recibir información instantánea, que antes teníamos que ir a una biblioteca o buscar una biblioteca electrónica y hasta encontrarlo en una biblioteca electrónica, cuántos años había desde tal lugar a tal parte, en qué tiempo más o menos se construyó la Torre de Babel, y en 3 segundos me hace un cálculo de años y demás, y digo, ¿cuándo podría hacer todo eso? Entonces hay un montón de cosas que la tecnología me puede dar información instantánea, pero cuidado, no puede reemplazarnos a nosotros, no puede reemplazar al hombre, ¿no? ¿Qué va a pasar si se deshumaniza así el mundo de los seres humanos? Bueno, otra cosa interesante acá, fíjense, Naama es el único nombre de una mujer hija de Lamec que aparece, porque siempre aparecen hombres. ¿Y qué significa Naama? Significa destacada, delicada, bella, graciable. ¿Y por qué le habrán puesto este nombre? Porque realmente es una nena muy bella. Y yo pensé, digo, justamente esto también revela un poquito lo que es el énfasis de lo que es uno de los valores del posmodernismo, que es la estética, la imagen. También lo bello, todo tiene que ser bello, ¿no? Yo le preguntaba a un profesor hace un tiempo atrás, ¿qué se esperan de los cultos? ¿Qué tienen que tener los cultos? Y él decía, bueno, un culto tiene que usar mucho la narrativa. La narrativa es muy importante en un culto, ya sea en la lectura bíblica o en la exposición bíblica, la narrativa es muy importante. La gente quiere escuchar historias, ¿no?
Y entonces él decía, la música es algo muy importante. Recién disfrutamos de un hermoso momento con la interpretación de nuestros hermanos y el coro, ¿no? Y así iba diciendo cosas. Y una cosa que me llamó la atención, mencionó 5 y una mencionó la estética. La estética. La gente quiere ir a un lugar donde se sienta cómoda, donde esté todo bien, todo en orden, todo simétrico, todo. Y eso también se va metiendo, lo tenemos metido dentro de nuestra cultura cristiana, lo estético, que está bien, estemos lo mejor posible, pero a veces se transgreden los límites de estas cosas, ¿no? Y hay un énfasis tanto en lo externo, en lo que uno muestra, en lo que uno puede lucir, y no en lo que uno es. Y hace que nosotros no valoremos al hombre que hay dentro. Esta sociedad mira lo estético y no mira la persona que vive dentro de un cuerpo, lo que siente, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, este es el sistema. Lo interesante es que en este sistema Dios no está, ¿no? Dios no está. Y esto es antes de Noé. Ahora, fíjense ustedes, en el capítulo 6 tenemos ahí el inicio de todo el proceso de lo que es el diluvio. Bueno, ustedes podríamos agregar acá la parte moral. La parte moral por Lamec y la parte moral también por lo que fueron los primeros capítulos donde había inmoralidad sexual. Ni que hablar de comparar ese tiempo. Y Jesús dijo, será como en los días de Noé antes del diluvio. Es decir, que los tiempos del fin tienen elementos de este periodo. Pero en este periodo Dios decidió destruir el género humano. Pero Dios prometió, por eso existe, digamos, ahí existe el arco iris. Dios prometió no destruir más al hombre por agua. Entonces, lo que Dios tiene es un juicio llamado castigo eterno, llamado lago de fuego, llamado muerte segunda. Dios tiene el infierno, término más común, como un castigo final del hombre, pero es interesante que toda esta, fíjense hermanos, toda esta generación, de más o menos un periodo de 1656 años, no quedó ninguno. Es decir, ese sistema que hoy es parecido a ese, Dios decidió destruirlo. Me arrepiento, dijo. Pero esto no es lo trágico. Lo trágico es que acá están los descendientes de Set, los que comenzaron, dice Génesis, a invocar el nombre del Señor. ¿Qué era invocar el nombre del Señor? Era presentar un sacrificio, orarle a Dios, exaltar su persona y hablar de su grandeza. Todo era transmisión oral y ellos lo hacían. Abraham lo terminó haciendo también cuando estuvo en Canaán y todo. Invocaban el nombre del Señor, hacían un altar, invocaban el nombre del Señor. Eso se fue transmitiendo y se fue practicando. Y de ahí llegamos a personas como Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Tenemos a Matusalén, el hombre más antiguo, pero llegamos a Noé. Ahora, una pregunta que yo me he hecho. ¿Por qué solamente 8 personas entraron en el arca? Si Noé tenía hermanos, descendientes de Set, si tenía sobrinos descendientes de Set, ¿y por qué no entraron? Porque esta generación de creyentes se la comió esta generación, el sistema. ¿Quién fue el que agradó al Señor? Leímos. Noé. ¿No? ¿Y los hermanos? No. ¿Y los que invocaban al Señor antes? No están. ¿Qué dijo Dios? Deben morir con los demás. Si hubiera habido alguna persona que agradaba al Señor, no hubiera muerto, hubieran entrado tal vez más personas al arca. Pero fíjese al límite que llega, digamos, la obra satánica de que los creyentes son absorbidos por el sistema, hasta el punto que hablan como el sistema, consumen lo del sistema, piensan como el sistema, creen las cosas que se creen en el sistema, y en el sistema Dios no existe. Y esto es un peligro, ¿no es cierto? Porque cuando la iglesia comienza a ser más popular,
se empieza a diluir el cristianismo. Ahora, la pregunta para responder en esta mañana sería, ¿qué tuvo Noé que lo hizo resistir el sistema? O sea, ¿por qué venció? ¿Por qué Dios no lo destruyó a él? Fíjense que si él no agradaba al Señor, se cortaba el plan de la salvación. Fíjese qué hilo finito que quedó, porque a partir de allí, después él tiene acá lo que conocemos, Sem, Can y Jafet, los hijos, que también tenían lo suyo, y de ahí salimos todos nosotros, digamos. Al límite estaba todo, pero nunca el plan soberano de Dios se cortó. Y como esta situación es así, en la historia de la humanidad, vamos a ver que todo estaba a punto de no cumplirse y se termina cumpliendo. ¿Por qué? Porque el Señor es el soberano y aún Él pudo obrar de tal forma de que existiese un hombre como Noé. Y a través de Noé nosotros hemos sido bendecidos y la salvación, Noé es un ascendiente del Mesías. ¡Qué maravilla! Ahora, ¿qué había entonces en Noé? Algunas características. En primer lugar, dice ahí Génesis capítulo 6 que él era una persona justa. Y esta palabra la encontramos muchas veces en el libro de Génesis. Encontramos que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Esta justicia tiene, podemos decir así, dos aspectos. Hay una justicia imputativa, porque él fue un hombre de fe y se le imputó la justicia divina, ¿no? Lo mismo le pasó a Abraham. Entonces, a él se le endosó una justicia por la fe. Por eso dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. La vida espiritual y la justicia, justificados pues dijimos hoy, por la fe, ¿no? Y a nosotros nos pasó exactamente lo mismo. Nosotros no teníamos una justicia propia, nosotros tenemos una justicia imputada. La justicia de Cristo se nos imputa a nosotros. Y tenemos lo que decía Martín Lutero sobre el hombre, el creyente, que es justus et peccator. Nosotros tenemos las dos cosas juntas. Somos justos, y Dios nos ve justo a través de la obra de Cristo, pero Dios nos ve también como personas pecadores. Él siguió siendo un pecador, pero al mismo tiempo era una persona justa, justo y pecador al mismo tiempo. Pero podemos pensar también que él agradó al Señor, no solamente porque él creyó en un sustituto, seguramente lo vemos practicando los sacrificios, sino porque él vivió una vida justa. Esto significa una vida recta, correcta, agradable al Señor. Y esto realmente es algo muy importante como cristianos, que podamos llevar una vida justa. Primero, para poder vencer el sistema, tengo que ser justo, tengo que tener la justicia imputada. Una persona no puede vencer el sistema si no nació de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo y recibe una nueva vida. Es decir, que recibe una capacidad para ser justo. El pecado, dice Romanos capítulo 6, ya no se enseñorea de él. Cuando nosotros no éramos justos, no podíamos dejar de pecar porque estábamos sometidos al poder de nuestra naturaleza caída. Pero cuando nos convertimos al Señor, recibimos la nueva vida, tenemos al nuevo hombre dentro nuestro, tenemos una capacidad de vivir una vida justa, de tal forma que el creyente puede pecar porque quiere, no porque no puede dejar de pecar. Es decir, que el Señor, al morir con Cristo, como dice Romanos capítulo 6, nosotros debemos mentalizarnos, debemos considerarnos, dice así, ese verbo, considerarnos muertos al pecado. Entonces, un cristiano cuando realmente se considera y se mentaliza, entonces puede actuar como alguien que tiene el poder, como le cantábamos recién, de la resurrección de Cristo a nuestro favor para vivir una vida cristiana victoriosa. Y esto de mentalizarse. Ahora, la pregunta sería, ¿de qué estoy mentalizado? ¿De esta mentalidad derrotista que hay en el sistema? De que no puedo, no voy a poder nunca, soy débil, soy insuficiente. Esa mentalidad, digamos, tan vencida,
tan derrotista que decir, no, todo lo puedo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando uno se mentaliza de algo, cuando uno cambia su forma de pensar, cambia su forma de actuar. Romanos 12:2. Nosotros cambiamos nuestra forma de actuar a través de cambiar nuestra forma de pensar. Fíjense, me acuerdo hace algunos años atrás nos visitó el pastor Federico Bertuzzi en nuestra iglesia y trataba de explicar cómo un islamita practicante de su religión podía inmolarse. ¿Y por qué lo hacía con tanta naturalidad? Y él decía, porque de chiquito le enseñaron que esa era la forma en que él podía servir a Dios. Así que tenía 6, 7 años, 8, 9, 10. Cuando llega a los 20 años, le dicen, bueno, llegó el momento de dar tu vida por Alá. Y va y lo hace. Lo que pasa es que él fue mentalizado desde chico y entonces al estar mentalizado lo vio como algo natural. Nosotros necesitaríamos comprender la obra del Señor y ver que somos vencedores, realmente. Y debemos considerarnos como vencedores. No hay pecado que nosotros en el nombre del Señor no podamos vencer. Esto es cambiar el chip de la mente. Eso es pensar en contra del sistema, ¿no? Entonces una persona justa puede ser justa porque tiene al Señor que realmente le ayuda a vivir una vida justa. Otra cosa que vemos también, dice que Él era perfecto en sus generaciones. Otra traducción de la palabra perfecto allí puede ser completo. Y una traducción más simple para nosotros en el Nuevo Testamento es hablar de una persona que era irreprensible. O una palabra que podemos usar, que era una persona de tipo madura, ¿no? Diríamos así, una persona íntegra, irreprochable, por ejemplo, ¿no? Entonces era una persona que era muy difícil encontrarle algo, una falla a él. Él era un pecador, lo va a demostrar después del diluvio, ¿no es cierto? Como que tuvo un resbalón allí. Pero vemos que él era una persona íntegra. Estaba desarrollado en todas las áreas de su vida. No tenía una virtud que lo destacaba y dice, bueno, esta es una persona honesta. Pero es una persona mentirosa, entonces ya dejó de ser íntegro, ¿no es cierto? Siempre uno cuenta de ese hombre que se encontraba en un supermercado y entonces le van a cobrar mal y entonces le dice, no, está equivocado, tengo que pagar tanto, qué honesto, pero me permitiría que le hagamos un reportaje porque personas honestas como usted no hay. No me haga reportaje. No, un reportaje cortito, así. No, porque estoy con alguien que no es mi esposa. O sea, era honesto, pero era infiel. O sea, no era íntegro. Entonces, cuando una persona es íntegra, lo es en todas las áreas, es completa. En desarrollo, pero es completa. Se está perfeccionando, pero es completa. No tiene lados oscuros, lados ciegos, no tiene nada que esconder. Cualquier persona puede tomar su celular y mirarlo sin problema. Cualquier persona puede tomar su computador y mirarlo sin ningún tipo de problema. Cualquier persona puede escuchar sus conversaciones. Su esposa puede agarrar el celular de su esposo y viceversa sin ningún tipo de problema, porque no tiene nada que esconder. Es una persona íntegra. Está perfeccionándose, pero es íntegra. Es una persona sin hipocresía. ¿Está? Bueno, se ve que esto a él le ayudó muchísimo. Otra cosa que se dice de él, que él caminó con Dios. También nos dice ahí en Génesis capítulo 6. Caminó con Dios. Y esto nos habla de dos cosas, básicamente. Una, de la relación que él tenía con Dios, que eso hablaba de su intimidad diaria, caminó con Dios. No Dios con él, sino él con Dios. Iba al ritmo de su Dios. Y una persona, por lo tanto, dice, caminarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. ¿Qué significa esto? Que él estaba de acuerdo con el Señor. Como cuando nosotros confesamos nuestros pecados, confesarse, ponerse de acuerdo. Él estaba de acuerdo con el Señor y entonces caminaban juntos.
y vivía una vida de obediencia. Esto también es algo muy importante. Yo una de las cosas que a veces noto como pastor, de que no hay obediencias inmediatas. Yo recuerdo haber leído a Watchman Nee. Él decía, la obediencia no razona. Decía esto en uno de sus libros. La obediencia no razona. La obediencia ejecuta. Si yo para obedecer tengo que ponerme a pensar, sí, pero ¿qué gano con esto? Pero ¿qué costo voy a tener para hacer aquello? ¿Y qué van a pensar los demás? Y si hago eso tengo que dejar de hacer lo otro, pero es mucho lío. Me voy a tomar un tiempo. ¿Dentro qué? En proceso. Esa es una forma de razonar. Pero cada vez que nosotros hacemos nuestro devocional, hermanos, cada vez que venimos a la iglesia, escuchamos la palabra del Señor, y el Señor nos marca algo puntualmente por su Espíritu y por su palabra, como puede pasar en esta mañana, y a veces a mí me pasa muchas veces mientras estoy predicando, que el mismo Dios te está ministrando a tu corazón y te dice, esto tenés que tenerlo en cuenta. Debe haber obediencia inmediata, sin razonamiento. No me voy a poner a pensar, porque es palabra de Dios, no necesito que yo razone si es bueno o malo. ¿Sabes? Ya sé que es bueno para mi vida. Y él vivió caminando como un Dios, como lo hizo Enoc. Y qué bueno que sería que nosotros podamos ser identificados en medio de esta sociedad que permanentemente nos bombardea y nos contamina. Prendemos la tele y nos contamina. Vamos a la computadora, nos contamina. Nos ponemos a escuchar una conversación, nos contamina. Realmente este mundo no es para nosotros. Y si un cristiano se siente incómodo en este mundo, de veras que se tiene que sentir incómodo. Es que no nos podemos sentir cómodos nosotros. No nos podemos sentir cómodos. Nuestros hijos van a un mundo también, donde los chicos van a la escuela, por más que vayan donde vayan, aprenden malas palabras. El mundo permanentemente nos está contaminando a nosotros. Y necesitamos justamente caminar con el Señor. Caminar con el Señor. Que Dios bendiga su palabra.